Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlas IDD. Mi nombre es Sofía Cervino y es un placer para mí acompañar en una nueva edición de este ciclo que viene creciendo. Saludamos a nuestros compañeros, los directores del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe, Andrés Piazza y Andrés Sastre. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el proceso constituyente chileno y su apuesta digital. Y para eso hemos convocado a un invitado especial. Él es doctor en Comunicación y Regulación del Mercado Audiovisual y de Telecomunicaciones, es presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y es director del programa Carta Magna Digital de Flaxo Lab, y además es ex subsecretario de Telecomunicaciones en Chile. Le damos la bienvenida a Rodrigo Ramírez Pino. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sofía. Gracias a Andrés y Andrés. Un placer. Bueno, volviendo al tema que nos convoca hoy, el inicio del proceso constituyente chileno se remonta al 15 de noviembre de 2019 con el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Más tarde, el 25 de octubre de 2020, se decidió por medio de un plebiscito iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva constitución. Con este triunfo se inició el proceso para elegir en mayo de 2021 una convención constitucional compuesta por 155 integrantes, elegidos bajo las normas de elecciones de la Cámara de Diputados, de los cuales 17 escaños están reservados para los pueblos originarios. Esta convención constitucional está compuesta de manera paritaria por 78 hombres y 77 mujeres, convirtiéndose en la primera asamblea constituyente en el mundo en tener estas características. La convención constitucional inició sus sesiones el 4 de julio de este año, con el objetivo de redactar un nuevo proyecto de Carta Magna que deberá ser ratificado por la ciudadanía. El objetivo de esta charla, en concreto, es conocer de primera mano cómo se plantean las discusiones sobre cuestiones del ámbito digital en el nuevo proyecto de la Carta Magna, cuáles son los ejes que se están debatiendo y cuál debería ser la mirada para un futuro digital en Chile, que sea inclusivo y que promueva el desarrollo. Ahora sí, le pasamos la palabra a nuestro invitado Rodrigo Ramírez Pino. Adelante. Muchas gracias, Sofía. Impecable la introducción que realizas, porque efectivamente así ocurrieron los hechos, ¿no? Los hechos que el país trató y propuso una salida institucional a un clima y un ambiente de mucha conflictividad social, ¿no? Hubo momentos tensos en la sociedad chilena que muchas veces el aparato, la estructura del Estado o la arquitectura institucional no dan respuesta o no logran interpretar o comprender los fenómenos que están ocurriendo. Por tanto, esta demanda y esta molestia y este hastío que no solamente estuvo presente o que está presente en Chile, sino que también se extendió, recuerden ustedes, a bastantes países de la región, Colombia hace muy poco tiempo, entre ellos, en Europa, recuerda usted el movimiento de los chaquetas amarillas, en fin, hubo un sinfín de movimientos ahí de reclamo y de angustia social. Entre ellos, uno de los principales tenían que ver con el papel del Estado, ¿no? De una sociedad que se había mercantilizado, de una sociedad que en el papel te ofrece ciertos derechos y ciertas garantías y ciertas seguridades, pero el enfrentamiento diario de la convivencia en tu propio entorno te das cuenta de que muy pocas de esas cosas están garantizadas, o tienes acceso o tienes derecho. Entonces, es como una respuesta a este malestar. Se propuso esta salida institucional y
mayoritariamente el anclaje estaba dado por un nuevo rumbo del país, y que eso era propio de una nueva constitución política. Recuerden ustedes que la constitución en Chile es del año 80, que se hace en pleno tiempo de la dictadura, tuvo modificaciones después de la entrada de la democracia, pero aún así no daba cuenta de un rumbo y un tipo de sociedad que el país necesitaba. El principal reclamo de una constitución, y por eso la cantidad de electores que salieron electos y que sostenían un poco este mensaje, era que el Estado tenía que ser un Estado que diera ciertas garantías, que transitara de un Estado subsidiario, como es actualmente, a un Estado social de derechos, donde el Estado se hacía partícipe de la provisión y el aseguramiento de ciertos mínimos que le asegurase un buen bienestar social a la individual y colectivo. Entonces, ese es como el marco general político en donde además un gobierno administrado hoy día por la coalición de derecha, que también se ve sobrepasado frente a estas multitudinarias y constantes expresiones masivas sociales, ¿cierto?, de protesta. Entonces también ve una fórmula también para poder aquitar un poco la agua, generar un poco espacios de diálogo, de conversación, este espacio constituyente. Hay muchas demandas en Chile que, me imagino que ustedes también lo saben, corren cierta provisión únicamente por el mundo privado, ¿no? Aquí no existe en Chile empresas estatales en área estratégica, en el agua, en el sector de telecomunicaciones. Hubo una alta privatización de los servicios que tenían que ver con el Estado. Recuerden ustedes también que Chile fue en su momento, ¿cierto?, el gran experimento neoliberal en plena dictadura, en la privatización de los fondos de pensiones, en la privatización de la seguridad social, de los sistemas de protección social, con cero incidencia por parte del Estado. Bueno, todo eso viene a ser cuestionado. Y también viene a ser cuestionado los papeles de los 30 años que tuvo el país, un gobierno de centro-izquierda, ¿no?, que amplió libertades, que avanzó, pero aún así, sobre todo para las nuevas generaciones, que no vivieron dictadura y tampoco vieron los principios de los inicios de la democracia, le reclaman, ¿no? Le reclaman a esta sociedad que se envejeció, que se conformó con poco. Entonces, hoy día, cuando se empiezan los debates sobre algunos derechos, el tema digital está presente en la conversación pública, en la agenda política. ¿Por qué? Porque además conviven tres cosas paralelamente al proceso constituyente que son necesarios para el análisis. Uno, bueno, los efectos de la pandemia, ¿no? Y cómo deja entrever y lucen aún más las desigualdades estructurales de un país. Y también un proceso de elecciones presidenciales, ¿no? En noviembre nuevamente se eligen nuevo presidente o presidenta en nuestro país. Por tanto, también hay tres discusiones que están girando o que se están dando de manera paralela. Todos ellos, y de manera transversal, el tema digital lo han puesto en la agenda pública y en la agenda política, uno como medidas para enfrentar la emergencia, otro como sostén institucional para darle a través de la Constitución un nuevo chasis institucional que permita generar una gobernanza para los desafíos de la sociedad digital, y entre ellos podemos conversar más adelante por lo menos un buen número de derechos que deben estar garantizados. Hay consensos de que los derechos digitales no existen como tales, sino que son aquellos derechos fundamentales, los derechos humanos, que tienen que ser traducidos y hacer una buena interpretación en la esfera digital, ¿no? No son derechos exclusivos, sino que son derechos que están presentes en la Declaración de Derechos Humanos, aquellos derechos que las sociedades han dado como fundamentales y que tienen que ser llevados a la esfera digital. Por tanto, esas tres conversaciones, y de manera transversal, está dando en una metodología dentro de la Convención Constituyente, donde se están creando comisiones. Una de ellas, la Comisión de Ciencia, Conocimiento y Tecnología. El tema de derechos digitales también está en la Comisión de Derechos Humanos de la propia Convención. Por tanto, el tema hoy día, dentro de este espacio, está de manera transversal y de manera convergente. Muchas gracias. La verdad que, Rodrigo, es un panorama sumamente interesante desde lo institucional. Está viviendo Chile un proceso único en la región, en esta tercera década, ¿no?, del siglo, y desde nuestra organización intentamos analizar en toda la región los diferentes procesos que
tienen agenda, en la agenda pública el tema de digital, no solamente desde los derechos, sino también desde las propuestas o desde los programas de los candidatos presidenciales, por ejemplo. Con esta sección de charlas hacemos mucho esto, ¿no? De cubrir o analizar estas propuestas que hay en las diferentes elecciones presidenciales para conocer cuál sería el rumbo, o cuál sería el rumbo a nivel high level por lo menos, de los temas digitales, pero no solamente desde los derechos, sino desde las políticas públicas orientadas a desarrollo, que es uno de los temas del organismo. En estos caminos paralelos que ves, ¿no? La elección presidencial que se viene y las diferentes comisiones del proceso constitucional, ¿cómo ves, o por lo menos desde lo que estás pudiendo mirar, cómo ves las políticas públicas digitales? ¿Qué cosas son las que están emergiendo en particular, o las que tú puedes identificar que están emergiendo? Y en particular, a lo mejor es una segunda pregunta, ¿cómo ves cómo se imagina Chile en este proceso en la región, ¿no? O sea, el desarrollo digital de Chile, que es en términos regionales bastante avanzado comparativamente con otros países, ¿cómo se ve en la región, ¿no? Digamos, igualmente nosotros no nos preocupamos solo por el desarrollo de las infraestructuras, sino como por el desarrollo de nuestros países con la infraestructura como un pilar, ¿no? Así que bueno, hay una pregunta bastante amplia, supongo, para follow up. No, mira, Andrés, la verdad que hay como ciertos pilares de la conversación de la agenda presidencial, ¿no? Por una parte, tal como trataba un poco de describir el escenario, el tema de la emergencia pandémica o Chile post-pandémico ha puesto el tema digital dentro de los tres grandes ejes, ¿no? De la conversación y de las propuestas, desde la emergencia digital, de cómo abordamos los temas hoy día, que tienen que ver con un Chile que, es cierto, tiene datos agregados, ¿cierto? Que lo instalan como líder de la región junto con Uruguay y otros, que tienen que ver con cobertura, acceso, ¿cierto? Penetración, apropiación, cobertura de la red 4G, licitación de 5G, en fin, si uno lo pudiera construir, ¿cierto? Como lo hemos construido hasta ahora, de estos indicadores de tasa agregada. Chile tiene el giga más barato de la región, el mercado con mayor competencia en el mundo fijo y en el mundo móvil, en fin. Claro, pero cuando la política pública se tiene que hacer cargo precisamente de aquellos desafíos que quedan pendientes o para que un tercio de la población, en el caso chileno, no se quede atrás, ¿cierto? De la oferta y de los desafíos que implica la sociedad de la información y la sociedad digital. Entonces, la mayoría de las propuestas de los presidenciales abordan, en primer lugar, la emergencia digital. Y ahí tienen que ver, como les decía anteriormente, de cómo resolver hoy día los temas de baja cobertura, el problema de la calidad del servicio, de cómo se llega con redes robustas de banda ancha para resolver temas de la teleeducación, del teletrabajo. Hay una arquitectura de leyes que se propusieron a propósito de la pandemia para ir resolviendo, como en el resto de América Latina, ¿no? Que tenía que ver desde el no pago, el prorrateo de algunos servicios básicos, entre ellos Internet, justo en una conversación que se estaba dando desde el final del gobierno de la presidenta Bachelet de entender Internet como un servicio público de telecomunicaciones y como una modificación constitucional del artículo 19 que asegura el derecho a Internet. O sea, habían discusiones que se estaban generando dentro del país que un poco apuntaban a esta universalidad o esencialidad del servicio, tal como ocurrió en Colombia, en Perú, en Argentina, a propósito, ¿cierto?, de la pandemia, y que lo puso en el debate legislativo. Eso es interesante de cómo se ha ido decantando, porque hoy día no hay discusión sobre la necesidad intensiva de fomentar la inversión privada. En el caso chileno, claro, el cuestionamiento es decir, bueno, el Estado, ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Cómo se transita de políticas pro mercado a políticas pro ciudadanía, ¿no? En donde el Estado también concurra y no solo se deje llevar por el alero de la inversión privada, ¿no? Un poco lo que sucede en Chile cuando dicen, mira, ¿sabes qué? ¿Cuánto HomePass o fibra óptica FTTH tú vas a pasar durante los próximos 2 años? Le dices tú al sector privado. Y el sector privado, ¿cierto?, de sus planes de inversión dice, mira, nosotros hoy día que tenemos más de 3,5 millones de hogares conectados con banda ancha fija al hogar, vamos a desarrollar nuestros planes de inversión para que esos 3,5 millones en 2 años se transformen en 5 millones, por decirte una cifra. Claro,
ahí no hay ningún incentivo por parte del Estado, o el Estado no genera ningún incentivo adicional para que eso se acelere, para que eso se proyecte, o que también vayas a las zonas que no son atractivas comercialmente. Más allá de la forma, ¿cierto?, de la asignación del espectro a propósito del beauty content y las contraprestaciones, ¿cierto?, de cómo Chile logra tener una mayor cobertura a propósito de esas licitaciones públicas de las redes 4G y otros. Lo que sí está en el debate, como les decía, es necesitamos un Estado más activo en aquellas localidades, sectores, grupos de ciudadanos que no están siendo parte, ¿cierto?, de esta promesa de la sociedad digital. Y uno lo que lee dentro de los programas de gobierno apuntan por allá, ¿no? Apuntan mayor presencia del Estado, no para ir a competir necesariamente con una empresa pública, ¿no?, o tener mayor participación con un ente estatal, sino que tener mayores instrumentos, subsidio a la demanda, subsidio a la oferta, generar planes nacionales que fomenten el despliegue de infraestructura digital, volver a repensar el Fondo de Telecomunicaciones de Chile, crear un fondo de acceso universal, como lo tienen los otros países de la región, crear programas específicos y transversales en materia de digitalización, crear y proponer una nueva autoridad nacional digital, ¿cierto? Porque esto ya no solamente tiene que ver con espectro y de manera sectorial, sino que la mayoría de los candidatos presidenciales también dicen, mira, ¿sabes qué? Esto tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con el fomento de la pequeña y mediana empresa, y ya no lo podemos ver sectorialmente. Por tanto, tenemos que tener una mirada global. Y eso en algunos candidatos, especialmente en las candidaturas de centro-izquierda, genera una nueva arquitectura institucional, una nueva autoridad nacional digital, que vea transversalmente estos temas, también está dentro de la agenda de los candidatos. El establecer un mínimo, ¿cierto?, bienestar digital digno, o una canasta básica digital, como la conversación que hemos tenido hace bastante tiempo con la CEPAL. Recuerden, usted ahí, Andrés, también conoce, ¿cierto?, cuando planteamos precisamente cuántos son aquellos mínimos digitales objetivables, ¿no?, que una sociedad está en condiciones de garantizar a todos los ciudadanos. ¿Serán 10 gigas per cápita? ¿Cuánto el presupuesto mensual se podrá garantizar? ¿Con cuánto de eso concurre el sector público para hacer un subsidio a la demanda y poder fomentar el incentivo de redes abiertas de servicio público en esas localidades? ¿Cómo generar, ¿cierto?, incentivar la infraestructura neutra, agnóstica, para que la competencia se genere al cliente final o al ciudadano o al usuario y no se genere competencia por redes? En fin, planes territoriales de oportunidades, mucha alfabetización o reencuentro de la alfabetización digital, mucho programa que tiene que ver con, nuevamente, a propósito de la pandemia, como les decía, esta alfabetización que no solamente golpeó al estudiante, a los niños, sino que también golpeó a una generación de profesores que también se vieron envueltos en una dinámica de tratar de traspasar el mundo análogo a lo digital, cuando sabemos que la esfera digital requiere otras competencias y otras habilidades. Por tanto, aquellas etapas superadas que teníamos como país, decir, mira, ¿sabes qué? En Chile no se siguió fomentando, por ejemplo, entre otros, los telecentros, una política sólida que tuvo Chile en los 90. Claro, dije, mira, ¿sabes cómo? Si Internet, hoy día está más del 98% de los ciudadanos acceden a Internet a través de un teléfono móvil, ¿para qué tener un PC o para qué tener telecentro? Bueno, la pandemia, ¿cierto?, evidencia que todos los procesos que tienen que ver con alfabetización digital se tienen que replantear a este nuevo contexto, donde van a haber muchas brechas de ingreso, de género, territoriales, de edad. Hay mucha conversación también, Andrés, que tienen que ver con los planes de infraestructura digital. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes recordarán que en la administración de la presidenta Bachelet, ¿cierto?, diseñamos el cable transpacífico, un cable de fibra óptica entre Sudamérica, entre Chile y Asia, pasando por Oceanía. Bueno, eso hace ya 4 años, y en 4 años aún no, más allá de los estudios de prefactibilidad, tampoco se ha avanzado. Un cable de fibra a la Antártica. La Antártica hoy día, con todos sus centros de conocimiento, está siendo un foco global de ciencia y de innovación. Y dentro de los roadmaps que la propia base científica de los distintos países del Tratado Antártico han expresado desde el año 2018 hasta ahora, que por favor su principal preocupación es contar con redes de banda ancha, porque necesitan gestionar toda la información y todo el conocimiento, y hoy día a la antigua tienen que hacer por disco duro. En fin, la mayoría de los candidatos han presentado propuestas que van en esa variable, ¿cierto?, que tienen que ver con inclusión digital,
menos exclusión, menos desigualdad digital, transformación del sector público, transformación de transitar de la economía conectada a la digitalización de la economía, habilidades, talento, desarrollo, nuevos corpus de aprendizaje, de capacidades. Por lo menos podríamos centrar que la discusión presidencial está en esos 4 puntos cardinales. Gracias, Ora. La verdad es que muchas gracias, Rodrigo, porque es muy completo todo lo que has dicho y es casi difícil agregar algo más. Pero en base un poco a lo que habéis comentado, o sea, yo creo que si hay 2 líderes en la región en materia de acceso, que son Chile y Uruguay, siguiendo modelos diametralmente opuestos, ¿no? O sea, Uruguay siempre se centró en la presencia de una fuerte capacidad del Estado, un operador público y una fuerte inversión pública para llegar bueno, también Uruguay presenta unas características muy distintas a chilenas, geográficas y de población, que lo hacían distinto, pero Chile siempre apostó por la vía privada de llegar y ha presentado unos buenos índices de conectividad y también ha tenido una peculiaridad sobre muchos países de América Latina, que es que la propia Subtel, ¿no? Que ejerza de regulador y también de obra al mismo tiempo, ¿no? Con respecto a otros países, ¿no? Yo no sé si en base a lo que has dicho eso puede cambiar y puede haber esa división de Subtel hacia tal. ¿Cuál puede ser efectivamente el rol que siga el gobierno? Es muy interesante de ver qué rol va a jugar también el desarrollo de la red troncal de fibra óptica, etcétera. Yo creo que en los últimos, digamos, 20 años siempre ha habido un consenso generalizado en Chile, no ha habido grandes tal de cómo, y quizás en los últimos tiempos eso ha cambiado todo. Llevamos un periodo gubernamental donde, bueno, pues hemos tenido todo proceso judicial por el tema de la banda 700, el tema de los CAPs, el tema de la reversión de la banda 2,5, que quizás han modificado un poco el clima que existía anteriormente y al mismo tiempo luego llegó la pandemia a cambiar todo y como comentabas antes, la propuesta de Internet como de servicio público, creo que la propuso Letelier, puede ser, en el Congreso, ¿no? Y cómo... que creo que en cierta manera eso va a cambiar un poco el sector, pero sobre todo yo quería preguntarte eso, si realmente ves que lo más probable es que esa división de Subtel o cómo piensas que puede avanzar la cosa también en el próximo gobierno. Sí. Bueno, hay muchos temas de tu pregunta, Andrés, porque es compleja, es lo siguiente. Una sociedad en donde, yo no sé la experiencia de ustedes en sus respectivas naciones, ¿no? Pero una sociedad que aumenta la desconfianza, no solamente hacia el otro, sino que la desconfianza hacia ante las instituciones, ante la administración del Estado y ante las empresas privadas, ¿no? Tú dices, mira, sabes que hoy día el ciudadano en nuestro país, en Chile, tiende a desconfiar, ¿no? Las instituciones tienen muy baja valoración, tienen muy baja reputación, muy poco prestigio, se ha deteriorado la institucionalidad. Y eso es grave. No solamente en el sector que nos gusta a nosotros, ¿no? El sector de telecomunicaciones, es cuando la sociedad se empieza a quebrajar, ¿no? ¿De dónde me afirmo? ¿No? Y eso también es un llamado para el sector privado, para nuestro sector, el de telecomunicaciones en particular, porque nuestro sector es el que más convive con la dinámica cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Imagina que en Chile hay más de 17, 18 millones de habitantes y más de 54 millones de servicios de telecomunicaciones contratados. Por tanto, eso te dice que también es un desafío para el tipo y el modelo de empresa que estamos construyendo. Y no estoy hablando de lo que entendemos como responsabilidad social empresarial, sino que estamos hablando del core, del propio core del negocio, ¿no? De esa confianza donde los ciudadanos se juntan, donde se reúnen, se convocan, se vinculan con nuestro sector, hoy día también está en tensión. Y cualquier muestra nuestra de desacoplamiento puede ser fatal. Porque acá uno puede entender cuando un ciudadano se molesta porque se le ha caído cierto su servicio o porque no se le avisó a tiempo que hubo un corte de fibra y eso va a significar que no vas a poder proseguir y la continuidad de tu teletrabajo o el niño estudiando online, ¿no? Si nosotros no generamos un nuevo proceso también de vinculación y de relacionamiento a propósito de lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, vamos a tener a las empresas por un lado y a la ciudadanía por otro lado.
Y eso es trágico en materia regulatoria, de certeza jurídica, de tipos de regulaciones, de tipos de incertidumbre. Por tanto, cuando en Chile se discute, por ejemplo, el servicio público, y te lo digo, se los digo como presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, ninguno de los socios, ninguno, estuvo en desacuerdo. Porque era necesario. Entendemos que si las sociedades conversan y plantean su desafío, ya no cabe el atrincheramiento corporativo, ¿no? Una sociedad que uno puede ir con argumentos, decir, mira, ¿sabes qué? Entendemos, no lo comprendemos, proponemos otra alternativa, proponemos la esencialidad del servicio. ¿Qué vamos a entender por servicio público de telecomunicaciones? Lo que pasa es que el servicio público de telecomunicaciones hoy día no está contemplado en el marco normativo chileno, ¿no? Porque solo están los servicios públicos fijos, ¿no? Nada que tenga que ver con Internet estaba incluido, por tanto es una oportunidad. Bueno, y el Estado va a concurrir, sí, va a concurrir con una nueva generación de subsidios, no solamente a la oferta, sino que a la demanda. Ok. Y podemos generar una política nacional además de neutralidad tecnológica, de convergencia tecnológica, de ciberseguridad. Entonces se fue fomentando el diálogo, pero de frente. No sé si me entienden. Lo que quiero decir es que este también es un desafío para nuestra industria de cómo estábamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿no? De ese relacionamiento, y me van a disculpar la palabra fea quizás, pero de este lobby oculto, ¿no? En la medida que uno vaya, creo yo, ¿no? Ustedes pueden tener una opinión distinta, pero si uno muestra sus cartas, ¿no? Y evita la sospecha, sino que decir, mira, no, creemos en esto, cómo lo podemos conversar, cómo generamos esta línea de conversación plural, abierta, sincera, yo creo que la sociedad avanza. Por eso también es un desafío, a propósito de la carrera presidencial, a propósito de la nueva constitución, de fijar bien los puntos de partida, ¿no? Porque hoy día la sociedad chilena no está, como decimos nosotros, para letras chicas, ¿no? O para que te digan algo cuando te quieren decir otra cosa. Y ahí nuestro sector es clave. Porque como les decía anteriormente, nosotros nos vinculamos con toda la trayectoria del ciudadano, desde que despierta, con sus hijos, en el trabajo, hasta que anochezca. Y por eso, dentro de las cosas que decías tú, Andrés, es cierto, va a cambiar la institucionalidad y enhorabuena. Hasta la OCDE nos dice, ¿cierto? En el último informe de este año, dice, ¿sabe qué? Súper bien, pero ustedes tienen un cierto tema de competencia. O sea, no tienen una autoridad autónoma. Entonces, tienen una institucionalidad pequeñita. De hecho, la subsecretaría nuestra era la más pequeña del Estado, pero fiscaliza, hace las políticas públicas, regula, genera las normas, pero eso es el gobierno de turno, no es una autoridad autónoma, no es una autoridad independiente, ¿no? Como una superintendencia de telecomunicaciones o esta nueva autoridad digital. Por tanto, claro que hay desafíos institucionales. Además, recuerda usted que en Chile era un gobierno extremadamente hiperconcentrado. En Chile hasta ahora, estoy diciendo hasta hace 2 meses atrás, no existía la figura de un gobernador regional, no sé cómo se llama en los países vecinos, pero de este gobernador, esta autoridad regional, como puede ser el presidente de Buenos Aires o el presidente de Córdoba, ¿no? En Chile no existía eso. Entonces no había autonomía regional, por tanto tampoco habían agendas digitales pertinentes, propias, locales, regionales, ¿cierto? Ancladas a los territorios, que pudieran diseñar sus propias estrategias de desarrollo digital. Todo venía desde Santiago, entonces hoy día también hay un proceso de descentralización que se le da a las regiones mayor poder, por tanto si una región va a poder pensar, si entiende que la minería o la agroindustria o el turismo son su eje estratégico, poder generar una agenda de transformación digital en sectores claves para su economía, hoy día van a tener las herramientas para hacerlo. Eso tampoco ocurría hace menos de 2 meses en nuestro país. Entonces yo creo que la institucionalidad, si va a entrar en tensión, va a ser para bien, no va a ser una tensión para hacerlo peor. Yo creo que precisamente para hacernos cargo de los desafíos, introducirle nuevos elementos, hacerlo mucho más convergente, mucho más transversal y de cara a la ciudadanía. La verdad que, como dijo mi colega Andrés, es súper completo el abordaje, Rodrigo. No queda mucho por cubrir. A veces preguntamos sobre cuando hay la cobertura de algún tema, el rol de la inversión pública, lo cubriste, el modelo institucional lo cubriste, bueno, el rol del mercado. Hay un tema de conectividad rural que es algo que nos llama la atención, ya se debatió en la región,
en los diferentes países, hay recomendaciones a nivel regional, a nivel americano. ¿Cómo ves el tema específico de conectividad rural? Digamos, si bien la penetración de Chile es altísima, arriba del 90%, junto con, creo que Argentina también está arriba del 90%, y Uruguay, por supuesto, los únicos 3 países que tienen este nivel, hay un porcentaje pequeño de gente que todavía no accede, y después, bueno, el resto del mercado sí tiene muchas opciones, competencia, el giga más bajo, el más barato. ¿Cómo ves la inversión pública en la conectividad rural o el mercado en la conectividad rural? O sea, es decir, sí está bien, subsidio a la demanda o a la oferta, es como, entiendo, algo más vinculado a la última milla, pero a llevar infraestructura a donde hoy no está. ¿Cómo imaginas ese escenario en este nuevo proceso institucional? ¿O cómo imaginas que habría que hacer, ¿no? Quizás si no ves una respuesta, que puedas imaginarla tú. Sí, mira, ahí la estrategia, un poco tomando las experiencias, como tú bien dices, las sugerencias como de Inglaterra, yo creo que en lo particular, a mí, de cómo establece un plan específico de banda ancha rural, a mí en lo personal, a mí me parece una de las más desafiantes, junto con la de Nueva Zelanda o la de Australia, de que uno debiera por lo menos mirarla con mayor atención. Ustedes saben, ustedes mejor que yo saben, ¿cierto? Dentro del plan de infraestructura digital de Biden, ¿no? de su propuesta, ¿cierto? De salir de la crisis, el tema digital es parte estratégico. Y él plantea fomentar las redes públicas locales, ¿no? Él dice, ¿no sabe qué? Si, ¿para qué vamos a construir más de alguna red? ¿Por qué no generamos infraestructura pública? De acceso abierto no discriminatorio, que es un poco el modelo que nosotros utilizamos para hacer la licitación del cable de fibra óptica austral, ¿no? Que era el Estado, ¿cierto? Entiende que es una zona estratégica, la zona más apartada del país, el mercado no está interesado de construir los 100 millones de dólares que cuesta la red, bueno, el Estado concurre, porque hay consenso de que es un asunto estratégico, porque la Patagonia chilena no va a ser en 10 años más lo que es hoy día, sin duda que va a tener mayor desarrollo, ¿no? Y le dice a los esto va a ser una infraestructura abierta, pública, no discriminatoria, señores, usted vaya y compita por el cliente o de última milla, ¿no? Y en ese modelo hay consenso, y los gobernadores regionales, sobre todo en las zonas más agrícolas del país, donde vivo yo, la región del Maule, que es la zona de más baja conectividad en el país, junto con la región de la Araucanía, que es la 9ª región, hay consenso, y ya se aprobaron por lo menos, puedo mentir, pero creo que hay 7 regiones del país que ya cuentan con sus propios proyectos de infraestructura abierta que se van a licitar prontamente, ¿no? Entonces, y eso sumado a la convergencia de soluciones tecnológicas, desde... Aquí ustedes saben que Starlink vino a probar sus soluciones satelitales, ¿no? Con algunos pilotos. Claro, nosotros decimos, mira, si eso es muy interesante que ocurra, pero ¿cuál es la política, ¿no? que hay detrás de eso? ¿No? Eso es lo que uno reclama un poco, ¿no? Dice, mira, ok, súper bien que Elon Musk lo elija, haga comunicación y marketing con estas 2 estaciones, pero ¿cuál es la política que está? Porque yo puedo incentivar, ¿cierto?, a otros también. Puedo incentivar convergencia, puedo incentivar mayores soluciones, puedo generar mayor capilaridad. Pero claro, que no solo sea a propósito de la voluntad de un individuo personal. Yo creo que el tema de tener un modelo de banda ancha rural propia, con redes públicas abiertas, de infraestructura pública. ¿Por qué? Porque es lo que sucede, Andrés. Por ejemplo, en la Cámara este es un tema que nosotros lo conversamos bastante. Una empresa dice, ¿sabes qué? Yo de verdad, que si tú me dices hoy día, yo no voy a llegar en los próximos 5 años a esta localidad. No voy a llegar. ¿Para qué voy a decir una cosa que no está dentro de mi modelo de negocio? No, los números no me dan, ¿cierto? Hay mucho riesgo y no me dan. Entonces, esa localidad, ¿qué hace? ¿Espera hasta que sea atractiva para ese modelo? No, hoy día no. Entonces, el modelo de que el Estado sea concurrente, no solamente con una nueva arquitectura de subsidios cruzados, sino que además aproveche y se apalanque junto con otras industrias. Por ejemplo, como les decía anteriormente, la agroindustria en Chile es principal junto con la minería, pero ese proceso de digitalización en Chile, por ejemplo, de la agricultura, no alcanza ni siquiera el 1,7% de todo lo que Chile exporta.
en materia frutícola, que está digitalizado. Entonces tú dices, ahí hay una brecha tremenda. ¿Y dónde está esa industria? Bueno, esa industria está en estas localidades de baja cobertura, de bajo acceso, de poco interés. Yo no sé, y ustedes en particular, ¿qué modelo de modelos para abordar la banda ancha rural es la que más le van tomando el pulso, que más les llama la atención, que puede ser viable? Hombre, es complicado preguntar. Sorprende que venga la pregunta para nosotros, ¿no? Pero bueno. No, yo creo que, a ver, creo que no hay una receta única, y también depende un poco de cada país. O sea, por ejemplo, hay modelos interesantes con la creación de operadores móviles rurales, como el caso de Perú, que han funcionado muy bien para determinadas zonas muy aisladas y han tenido modelos de colaboración público-privada que han sido muy interesantes. Países como Uruguay lo han solucionado con su operador público, y otras pues están en vías de, bueno, seguir un poco las recomendaciones de CITEL o incluso de la OIT, ¿no? Pero yo creo que no hay una vía única. Chile también tenía ese modelo que ha funcionado en parte, ¿no? Que era el modelo de Bioticontes de los pagos por espectro a cambio de inversión, ¿no? O sea, evitar el pago por espectro a cambio de inversión en determinadas zonas, que algo le ha funcionado, no todo, ¿no? Pero yo no abogaría, desde luego, por una receta única en esos casos, ¿no? Y bueno, y ya aprovecho para poder complementarte con algo que has mencionado antes, que también me parece muy interesante, que también sirve para cerrar la brecha digital tanto en el rural como en la ciudad, que tiene que ver con algo que has mencionado que me parece que muy novedoso para Chile, que es el caso de los fondos de servicio universal, ¿no? Que no existen en la actualidad, que en algunos países, siendo una herramienta muy útil, han sido cuestionados por la falta de capacidad luego de implementar esos fondos para realmente políticas de conectividad o que aseguren la conectividad, y sobre todo porque has mencionado el hecho de que se puedan también usar esos fondos de servicio universal para subvencionar la demanda, que es algo que quizás el año pasado, en medio de la pandemia, hubiese sido muy interesante haber podido usar, ¿no? Y que, de cierta manera, como decías, pues en muchos países pues, se prohibió los cortes de servicios, se prohibieron o prorratear incluso las deudas, etcétera, y que eran medidas que había que hacer, evidentemente, para asegurar la conectividad de todos y asegurar que todos pudiéramos estar en casa disfrutándolo, bueno, llevándola de la mejor manera y no colapsar. Pero también es cierto que en muchos países, pues, esa prohibición de servicios generalizada o ese prorrateo también, evidentemente, influye a la larga en políticas de inversión o en la propia sostenibilidad también del servicio, ¿no? Evidentemente, si no se compensa de alguna manera y no hay un retorno por esa actividad, también puede haber problemas, ¿no? Entonces, yo creo que esas políticas, como dices tú, de usar fondos de servicio universal para subvencionar la demanda, son muy interesantes y que suponen una novedad con respecto al uso tradicional que se le ha dado a los fondos de servicio universal, ¿no? Y creo que esa combinación de políticas de fondos de servicio universal y nuevas recetas para la conectividad rural pueden dar un combo para lograr ese servicio, ¿no? Acceder tanto en la ciudad como aquellos que tienen conectividad pero no pueden acceder porque no se lo pueden permitir, o aquellos que en el rural, pues como habías comentado, pues al operador privado no le salen las cuentas para llegar, podamos, mediante esas combinaciones, llegar a todos lados. Sobre lo rural, un pequeño complemento. Después de lo que mencionaba Andrés, está la estrategia satelital, que tú algo referiste con lo de Starlink en Chile, y hay otra, bueno, hay dos que el desafío es más que nada ver cuál es el impacto o la masividad de la llegada, ¿no? El satelital es uno, digamos, cómo puede hacer un impacto masivo, asequible en diferentes lugares del territorio, y las redes comunitarias, que son otra de las vías, ¿no? Que están... es un tema que está en discusión hace un buen tiempo, algunos países ya tienen como hasta framework regulatorio específico, es un tema en donde tienen uso de licencias o incluso acceden a servicio universal, y sin embargo, bueno, está un poco en el debe cómo hacer para impactar en la última milla, en una escala importante todavía, pero bueno, lo estamos explorando. Y respecto de las recomendaciones, sí tenemos una visión institucional que es, creemos que la combinación de diferentes herramientas, dependiendo del contexto,
es la vía adecuada, y sin embargo creemos que, o tenemos diagnosticamos que esas recomendaciones no han sido las de conectividad rural seguidas por los países todavía, ¿no? O no de manera muy importante todavía como una estrategia, y creemos que quizá, y creemos que incluso tenemos un rol ahí que podríamos aportar, quizá haga falta un tránsito de las recomendaciones o el consenso declamado a políticas en los diferentes estados, o incluso alguna cooperación regional sobre el tema, ¿no? Ese es un tema ahí que dejo suelto. Hay una conversación que nosotros la iniciamos, que tenía que ver con un proyecto de ley sobre el mercado secundario, que era bastante atractiva. No le parecía muy bien a los sectores de más izquierda un proyecto de este tipo, pero nuestra reflexión era básica, no era simple. Así, mira, si yo asigno el espectro con esta modalidad, y yo sé que no voy a explotarlo en los próximos 3 años, ¿no? Porque mi concesión, además, dura tanto tiempo, y además, dentro del proceso licitatorio, a mí me dicen que yo puedo desplegar la red en tanto tiempo, darle capacidad en tanto otro tiempo más, y proveer el servicio en tanto tiempo más. Ustedes saben que todos los modelos de negocio se ajustan según demanda. Entonces, yo diseño mi red, hago mi topología de red, ¿cierto? Y lo hago en esos bolsones o en esos lugares donde concentran y pueden afianzar y apalancar mayor mi inversión inicial. Entonces, el proyecto de mercado secundario te daba ese espacio. Decía, mira, ¿sabes qué? Si yo en los próximos 3 años no voy a hacer un uso eficiente del espectro en tales lugares, o más que no hacer uso eficiente del espectro, sino que no voy a generar negocio, ¿no? Porque no está dentro de mi fase inicial de despliegue, yo lo puedo meter en un mercado secundario y darle a otro, ¿cierto? Que a lo mejor en la zona rural le presente una oferta más oportuna o a tiempo, ¿no? Y es una conversación que quedó ahí estancada en el Parlamento. Fue un proyecto de ley que presentamos con la presidenta Bachelet. La verdad que sí, que ha sido muy esclarecedor, muy preciso. Bueno, y como dijeron mis compañeros, espero que en un tiempo, bueno, podemos volver a hablar, a abordar, ojalá que de los logros que se ha alcanzado el país a partir de una Carta Magna que se ajuste en lo posible a la medida de todos los chilenos. La verdad que un placer haber contado con tu presencia, Rodrigo, y bueno, como dije antes, esperemos recibirte nuevamente. Les mandamos un saludo a todos los que están del otro lado de la pantalla, y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Chao, chao.